Desde Paraguay les presentamos el himno de la JMJ Panamá 2019 en el dulce idioma guaraní. ¡Que lo disfruten! Bueno, yo recuerdo que a comienzos de este año me llegó la invitación de parte de Edgar Valiente, el coordinador de la Pastoral Juvenil de la Vicaría de Cazapá. Y en ese entonces no creí tanto, pero después ya me llegó la invitación de parte de la gente de Asunción, de la CEP. Así que estuve muy contento participando de esta grabación, que realmente fue una experiencia maravillosa para mí y para todos los jóvenes de la Vicaría de Cazapá. De la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Para este proyecto fui designada por la Pastoral de Juventud de mi diócesis, a quienes agradezco profundamente porque confiaron en mí y me dieron esta oportunidad. Fue realmente maravilloso poder compartir con otros jóvenes la alegría de seguirle a Jesús a través de la música. Es algo que nunca olvidaremos y que queda en nuestros corazones, una experiencia realmente única. Hola a todos, mi nombre es César Marecos, soy de la parroquia San José de la ciudad de Urucuí, perteneciente a la diócesis de Carapeguá, a quien tuve el privilegio de representar en este maravilloso proyecto con el cual Paraguay está diciendo presente muy fuertemente en la próxima Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Feliz por ser parte del mismo y bueno, así también porque el idioma guaraní, uno de nuestros mayores encantos, está traspasando fronteras y llegando a cada rincón del mundo. Hola, mi nombre es Liz, soy de la diócesis de San Lorenzo y yo fui seleccionada a través de un concurso que se hizo dentro de la diócesis para poder ser parte de la grabación del himno de la JMJ. Me siento muy feliz y muy bendecida de poder ser parte de este hermoso proyecto y por sobre todo de poder llevar nuestro dulce idioma guaraní a través de esta hermosa canción. Y recuerden, Ani pequejuye, Ani pequejuye. La experiencia de la JMJ de grabación del himno guaraní fue una de las mejores experiencias que tuve en la vida. Soy Melissa Duarte y soy de la diócesis de Benjamín Acebal. Y encontrarlo a jóvenes de diferentes puntos del mismo país cantar el mismo idioma, un mismo himno, fue lo mejor. Hola, me llamo Fernando Cabrera Griffith, soy de la parroquia Santiago Apóstol de la diócesis de San Juan Bautista, Misiones y Ñembucú. Recibí la invitación para la grabación del himno del corinario del Sano, Jorge González. Fue una experiencia única, espero también que otros jóvenes tengan esa misma oportunidad y agradezco la confianza puesta en mi persona de parte de la diócesis. Muchas gracias. María Paz Maldonado, representante de la diócesis de San Pedro. Vi en las redes sociales que la Pastoral Juvenil organizaba un casting para formar parte de la grabación del himno de la JMJ en guaraní. Envié un audio de una canción y me seleccionaron para participar. Me siento muy bendecida y muy agradecida con Dios por esta oportunidad. No busco la fama del mundo, sino servir con mi voz al que merece toda mi alabanza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
están? Yo soy Francisco Jiménez, el traductor del himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 al idioma guaraní. Y esta idea nace luego que nosotros escuchamos diferentes versiones en todo el mundo. Quisimos hacer nuestro dulce idioma guaraní. Con la ayuda del profesor Uber Marecos y el padre Cristian Medina, pudimos terminar la letra en varios meses. Una vez que tuvimos la letra, la Pastoral de Juventud del Paraguay hizo la selección de los músicos talentosos quienes nos ayudaron a grabar esto. Con la ayuda de Néstor Benítez y la producción musical del maestro Sergio Cuquejo, pudimos terminarlo en 9 meses y lanzarlo. Para nosotros, para mí en lo personal, es un gran orgullo como paraguayo poder demostrar nuestra música en todo el mundo. Y nada más que agradecerles por esta oportunidad y decirles que nos vemos pronto en Panamá.